Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender, de saber, de conocer cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la libertad de palabra. Y para ello contamos con la presencia de Santiago Muñoz Machado. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días. ¿Quién es Santiago Muñoz Machado? Pues es un jurista catedrático de la Universidad Complutense, escritor, editor, que ahora coyunturalmente está desempeñando el trabajo de director de la Real Academia Española, además de no haber abandonado a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que también pertenece, ni sus aficiones de escritor, que cultiva de modo continuo. Para ponernos en contexto, para quien eventualmente nos escuche, vamos a decir que estamos en la sede de la RAE, de la Real Academia Española. También voy a explicar cómo terminé yo aquí hablando contigo ahora. Hace ya un año y medio largo, Emilio Gavilanes, quien también pasó por este programa de Sapere Aude, me comentó: ¿conoces a Santiago Muñoz Machado? Y digo, no. Pues tiene un libro de Cervantes que es buenísimo, no sé qué. Total, que compré el libro y entonces le dije a Santiago, le dije a Emilio, me gustaría hablar con este señor. Eso fue, como digo, hace más o menos un año y medio, y luego, pues, con el tiempo, pues, al final hemos logrado conversar. Conozco de tus libros el de Cervantes, que me parece un libro excelente. El último, que se editó en 2024, que es un libro pequeñito de Espasa, que es Hablemos, la claridad del lenguaje, creo que se titula. Fundamentos del lenguaje claro. Del lenguaje claro. Y luego Hablamos la misma lengua, que es un libro que se publicó en 2017 y que en 2018 obtuvo el Premio Nacional de Historia Española. Y ese es el vínculo que tengo contigo. Normalmente en ninguno de los episodios de esta serie hago mención al currículum, porque eso es algo de los invitados, porque eso es algo que alguien que tenga interés lo puede indagar y lo puede saber. Lo que me importa es la persona y conocer a la persona a través de la conversación. Tú naciste en Pozo Blanco, que es un lugar conocido porque allí hace muchos años, para los que tenemos cierta edad, falleció un torero, pero yo creo que Pozo Blanco se tendría que conocer porque ahí nació Santiago Muñoz Machado. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, siempre se dice lo del torero. La verdad es que a mí me aburre esa referencia. Pozo Blanco es un pueblo muy hermoso, con 18.000 habitantes, donde yo nací, en efecto, por el que mi padre tenía un cariño enorme. Y bueno, me disgusta la banalidad a la hora de referirse a él. Es un lugar por donde no se pasa, hay que ir. Digo, está un poco a trasmano de las carreteras generales, pero es un sitio muy, muy emprendedor, muy laborioso, con gente muy honrada que me han enseñado a mí muchas de las maneras que yo he asumido como propias, ¿no?, de manera de ser, ¿no? Y en fin, aquello fue lamentable, pero allí, además de haber muerto un torero, nació Juan Ginés de Sepúlveda, que era el cronista del emperador, y pasados 500 años nació Santiago Muñoz Machado, que tampoco es un personaje regular, ¿no? Está bien. Exactamente. Actualmente eres el director de la Real Academia Española. No eres lingüista, eres jurista. Creo que también Laín Entralgo tampoco era... Era médico, Laín era médico. Era médico, no era lingüista. Pero sin embargo tienes un montón de libros que, aunque no seas lingüista, hablan de lengua. ¿Qué es lo que te lleva a tener ese cuidado por la lengua? Bueno, me lleva desde luego el derecho. En la academia no ha habido en los últimos años muchos directores que no sean lingüistas, pero en la historia de la academia
ha habido muchos directores que han sido juristas o de formación básica de juristas, aunque luego no sean juristas ejercientes. El último jurista ejerciente fue don Antonio Maura, ¿no?, que fue director entre 1914 y 1925. De esa estirpe soy yo. Es fácil preocuparse por la lengua cuando uno es jurista, porque el derecho es una ciencia de la palabra. Nosotros lo que hacemos es explicar y aplicar leyes que están hechas con palabras. La interpretación del lenguaje ha nacido fundamentalmente en el ámbito del derecho, y la obligación por nuestra parte de que las leyes sean precisas y la manera de expresarse sea correcta y exacta y clara, pues forma parte de la esencia de la profesión. Somos una profesión bien hablada, ¿no? Somos una profesión de oradores, por tanto, la lengua forma parte de la esencia del oficio. Hemos titulado este episodio La libertad de palabra, que entronca con tu discurso de entrada a la Real Academia, que fue los itinerarios de la libertad de palabra. ¿Cómo encuentras tú la situación de la libertad de palabra actualmente? Estamos a comienzos del mes de febrero de 2025. Bueno, la libertad de la libertad de palabra ha sido una libertad esencial en el constitucionalismo. Yo estudié en ese discurso, que luego convertí en un libro, lo difícil que ha sido implantar esa libertad, porque aunque están las constituciones desde finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, una cosa son las declaraciones constitucionales y otra la práctica, y ni siquiera en países que presumen mucho, con razón, de que han tenido una libertad de comunicación y de prensa muy abierta, excelente, pues ha sido efectiva esa libertad durante siglos. No sé, realmente el fenómeno de la libertad general de palabra es de mediados del siglo XX, no de principios del siglo XIX, como algunas veces se supone. Y bueno, la libertad de palabra es la más esencial, junto con la de pensamiento, de las libertades que un ser humano puede tener, lo que caracteriza al constitucionalismo y a la democracia liberal. Si uno no puede explicar sus pensamientos libremente, esa es una libertad irrenunciable, no regulable, absolutamente fundamental. Veo en estos días de febrero del 2025 con una cierta preocupación el hecho de que hay demasiada polémica en España acerca de la rectitud con la que se emplea la libertad de palabra, la libertad de expresión, las imputaciones de manipulación de los medios, la utilización de falsedades, de bulos y otras circunstancias que realmente son el contrapunto de la libertad, o la mala utilización de la libertad. Por tanto, la sensación es de la necesidad de retorno a los principios en los que se basa la libertad de expresión y su respeto. Eres director de la revista Cronista del Estado Social y Democrático. Has hablado de la libertad de palabra. ¿Y qué tal está el estado del Estado Social y Democrático? Bueno, el Cronista que refieres es una revista verdaderamente particular, ¿no?, singular en el universo de las revistas de política y de derecho, porque tiene desde un formato que es raro, porque es un formato de tamaño folio que no se estila, hasta una edición en papel couché, ilustrada con fotografías muy hermosas siempre y muy variada de contenido. Las revistas de derecho o de política son especializadas, esta es muy general. Ha conseguido penetrar mucho en cierta clase de intelectuales y de políticos y se lee bastante. El Cronista lo creamos porque nos parecía que había que tener una revista que llamara la atención sobre el deterioro de las instituciones, o al menos hicieron seguimiento sobre cómo está el Estado de Derecho en nuestra España en cada momento, ¿no? En fin, digamos un observatorio, que ahora se estira mucho la palabra observatorio. Pues esto, y que ahí escribieran por las mejores plumas especializadas, las personas con más
con más sentido, con más conocimiento de los problemas de las instituciones. A la altura de 2025, pues llevamos ya más de 20 años de publicación de la revista. Creo que hemos contribuido a enderezar algunas desviaciones del Estado de Derecho, a llamar la atención sobre el mejor funcionamiento, sobre la necesidad de reformar algunas instituciones y bueno, no se sabe muy bien el grado de influencia que una publicación de este tipo puede establecer, pero nos preocupa con carácter general el deterioro de las instituciones y procuramos poner ahí los argumentos que puedan ayudar a corregir, digamos, la debilidad de algunos o las situaciones peores de algunas instituciones. Luego volveremos quizás sobre este asunto. Me gustaría que nuestra conversación girase en torno a tres ejes. Uno, lo que es la RAE, la Real Academia Española. Otro, tu conocimiento de Cervantes. Y otro, el libro por el cual te dieron el Premio Nacional de Historia de España. Pero antes de eso, desde que supe de tu existencia y leí tus libros, hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo se consigue hacer tantas cosas, formar una familia, tener vida, supongamos, social, y lograr tantas cosas? Pues no perdiendo el tiempo, eso es lo fundamental. Procurar no perder el tiempo y aprovecharlo de la mejor manera posible. Yo siempre digo que no pierdo el tiempo y que saco tiempo de aprovecharlo, de no perderlo, ¿no? ¿Usted dónde saca tiempo? Pues yo de no perderlo, ¿no? Es muy provechoso. No solo perder el tiempo y lo aplico de la mejor manera posible. Será que también me organizo bastante bien, pero no renuncio a ninguna de esas dedicaciones, ni a la de estar en el mundo, participar en la sociedad de mi tiempo, ser amigo de mis amigos y entretenerme con ellos, escribir, dar conferencias, dar clases, atenerme a mis obligaciones ahora en la academia, etcétera, ¿no? Dos preguntas en una. ¿Para qué sirve el director de la RAE y para qué sirve la RAE? Pues la RAE sirve nada menos que para establecer la normativa de un idioma que hablan ahora 600 millones de personas en el mundo. Esa normativa son algunas publicaciones esenciales de la Casa que son atendidas y observadas por todos los hispanohablantes y evitan que un idioma que es unitario, tiene maneras de empleo, de uso equivalentes en todos los países en los que se habla, pues no se fragmente en diferentes unidades, en dialectos o en idiomas separados, ¿no? Que haya una comunidad de 600 millones de personas que se entienden en esa lengua sin necesidad de buscar intermediarios ni traductores. Y el director de la RAE sirve para dirigir la orquesta. Vale, ¿y esa orquesta cómo se dirige? ¿Qué? ¿Esa orquesta cómo se dirige? Pues se dirige procurando que los proyectos se desarrollen ordenadamente, manteniendo al día esas obras básicas que son la normativa RAE, que ahora hacemos en colaboración con las demás academias de la lengua de todo el mundo, de la lengua española de todo el mundo, y además de mantener esas obras proyectando la institución hacia el futuro, y de modo que atienda retos y objetivos nuevos que varían o que vienen de la diversificación de los hispanohablantes, de la presión de otros idiomas en algunas zonas del territorio hispanohablante, y ahora, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Estar atentos a esa revolución tecnológica que está suponiendo un reto. Uh-huh. Y en tu caso, ¿cuál es tu impresión al respecto de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en Fundamentos del Lenguaje, claro, hay alguno de los artículos que hablas de ello, de las nuevas tecnologías. ¿Tu impresión como jurista y director de una institución que se dedica a cuidar la lengua? Mi impresión es la constatación de que hay muchas máquinas que hablan español. Más máquinas que
hay más máquinas que hablan ahora que humanos. De modo que lo importante desde el punto de vista de las responsabilidades de la RAE es que esas máquinas hablen un buen español, hablen el español que hablan también los humanos, de modo que no se fragmente la lengua de los humanos y la lengua de las máquinas y no nos entendamos. Se cree por las máquinas o por fabricantes de máquinas o por los que hacen los algoritmos que permiten a las máquinas hablar, no se cree un dialecto propio de ese sector tecnológico. Este es el trabajo en el que procuramos empeñar mucho tiempo y, por otra parte, también como inteligencia artificial es una herramienta formidable para mejorar los servicios que prestamos a los hispanohablantes, es decir, para mejorar el funcionamiento de la academia. Y también estamos en eso. Voy a contarte una anécdota, no sé si habréis hecho este experimento, pero al hilo de los algoritmos y eso que se llama SEO, de los textos que aparecen en Internet, yo muchas veces he escrito textos y los mensajes que te envía automáticamente el SEO, el SEO, te dicen, este texto le falta no sé qué, no está bien escrito. Claro, tú lo lees y yo digo, es un texto que está muy bien escrito. Sin embargo, el SEO te obliga a adquirir ciertos modos de escribir que tienen que ser párrafos sencillos, palabras muy sencillas, es decir, atontar el lenguaje, en mi opinión. Y te decía que no sé si habréis hecho el experimento de meter algún texto, por ejemplo, de Cervantes, y a ver qué opina el SEO de lo que escribía Cervantes. Bueno, se está produciendo, en efecto, un fenómeno que es que los correctores que incorporan nuestros teclados automáticos corrigen a veces de modo indebido. Este es el problema al que antes aludía. La academia quiere que esas correcciones se hagan conforme a los criterios académicos, conforme a la normativa académica, y que no se inventen otros criterios de corrección o se tengan por mal establecidos unos que no, por ejemplo, que se consideren incorrectas o no admisibles palabras que sin embargo están en el diccionario. Ese tipo de correcciones hay que luchar contra ellas porque si no nos reducen, nos achican el idioma y lo reconvierten a una normativa que no es la nuestra. Lo que pienso de esto es que hay que procurar luchar contra ello, que hay que procurar evitarlo, ¿no? Y hombre, no es comparable lo que diría el lenguaje de Cervantes, es un lenguaje que todavía no, que es anterior a la gramática de la Academia Española y a toda la normativa de la Academia, es de una época en la que estaba menos fijado la lengua castellana. Desde luego, un corrector actual con un texto originario de Cervantes disparataría. Hablemos ahora de Cervantes, ahora que lo hemos mencionado, y sí que me gustaría volver a hacer mención al libro que escribiste, que es un libro. Yo no soy cervantista, no soy experto, pero de lo que yo he leído es lo más completo que hay sobre Cervantes. Son 971 páginas, de las cuales 627 son texto, y el resto notas de página, aclaraciones. Muy completo. ¿Tú qué crees que los españoles o los hispanohablantes sabemos de Cervantes? Pues mucho, porque nadie, ni siquiera el más inculto de los españoles, deja de saber que Cervantes es el más grande de nuestros escritores, o uno de los más grandes, ¿no? También se conocen en general muchas anécdotas sobre su vida, que luchó en Lepanto, que era manco, o estropeado, como él decía, de la mano izquierda. Y bueno, y sabe sobre todo que escribió el Quijote. Y del Quijote sabe la gente más cosas que de Cervantes, porque es un personaje que lo encontramos en las tabernas, lo encontramos en cualquier sitio, representaciones, en las calles, los monumentos. Es un personaje que forma parte de la vida no solo de España, sino de España, de América y del mundo, un personaje universal. Y lo conocemos bien, mucho mejor, por lo menos conocemos muchos rasgos de la existencia del Quijote más detalladamente que de la vida de Cervantes. Esto no es de ahora, siempre ha sido así. El Quijote fue una obra que superó a su autor
desde el principio y tuvo mucho más difusión que la biografía de don Miguel, ¿no? Tengo que decir que yo pensaba como tú acabas de expresar al respecto de Miguel de Cervantes, pero te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace un mes y medio, lo cual me hizo replantearme muchas cosas. Por circunstancias de la vida, tuve que ayudar a mi hermano, él tiene unas atracciones en una feria. Y una de ellas es pegar patadas a un balón para ver si metes gol. Se acercó un niño de 10 años que iba con una hermana que tenía 14 años. Entonces me llega y me dice, oye, bro, déjame tirar un tiro. Y le digo, vale, te dejo tirar un tiro si me dices quién escribió El Quijote. Se quedó así el niño y dice, El Quijote. El Quijote. ¿No? Le pregunta a la hermana, oye, ¿tú sabes quién escribió El Quijote? Y dice, sí, El Quijote. La hermana tenía 14 años, como he dicho. Ninguno de los dos sabía quién era el escritor del Quijote, Miguel de Cervantes, lo cual yo dije, no sé yo hasta qué punto están conocidas, cosas que damos por supuestas. E hice la prueba con más jóvenes de esa edad y no lo conocían, no sabían quién había escrito el Quijote. Bueno, responsabilidad de sus profesores, ¿no? Y del sistema educativo. No es aceptable que no se sepa por los niños desde su más tierna edad quién es el mayor novelista de la historia del mundo, no ya de España, del mundo. No hay otro novelista mayor que Cervantes en la historia de la literatura universal. Y bueno, que un español, que es su patria de origen, no lo sepa, pues es una grave responsabilidad de los profesores. Eso puedo decir. Otra cosa será exigirle que lo hayan leído, porque ese no es un libro para niños. De modo que lo que se pueden hacer versiones infantiles del Quijote y irlos adiestrando para que cuando le llegue una edad un poco más adulta, pues lo puedan leer no una vez, sino muchas veces. El Quijote es un libro que hay que leer mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo puedo contarte la anécdota. Yo el Quijote lo he leído bastante tarde en mi vida. Desde el colegio lo empecé muchas veces y tantas veces lo empecé como lo dejé. Y no fue hasta hace cosa de 8 o 9 años, tengo 52 años ahora, que dije, me tengo que leer el Quijote, y unas navidades me puse a leerlo. La versión menos actualizada en el lenguaje del Quijote, es decir, una versión original. Y me encantó. Eso fue hace 8 años y después de eso lo he leído 2 veces más. Una en español actual, en la traducción que hizo al español actual Andrés Trapiello, y otra vez el Quijote original. Y lo que dices tú, estoy de acuerdo que es un libro que cuanto más lo lees, más cosas nuevas descubres. Pero yo llegué al Quijote muy tarde. Bueno, pues nada, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Es el único comentario que puedo hacer, a repetir, a leerlo más veces, ¿no? Exactamente. Luego, otro de tus libros que ya he mencionado es el de Hablamos la misma lengua, en el que haces un análisis de la historia política del español en América desde la conquista, desde que llegan los europeos, en este caso los españoles, hasta las independencias de los distintos países de América Latina. Y en el prólogo de ese libro tú dices que tu propósito fundamental es analizar la historia política, jurídica y social de la castellanización. ¿De la? Castellanización de América Latina. Es un libro que también recomiendo, que a mí me ha servido de mucho también para romper algunos mitos, porque yo creo que no sabemos muy bien por qué hablamos 600 millones de personas actualmente el español. Creemos que llegaron los conquistadores y enseguida ya hablaban español allí en América Latina, y no es así. Bueno, es un libro que a mí me ha entretenido mucho hacerlo, lo he hecho desde la perspectiva también de los intereses actuales como director de la Real Academia Española, aunque ese libro está escrito antes de que yo fuera director. Y es una historia apasionante, es como realmente un continente entero habla la lengua del conquistador de España, cómo se produjo ese fenómeno. Partiendo de un momento en el que no hubo demasiada preocupación por imponerlo, la idea que se tiene de que allí llegaron los conquistadores y obligaron a hablar español a
a latigazos, nada de eso. Al contrario, España respetó, conservó, hizo las gramáticas, los vocabularios de las lenguas amerindias, las lenguas que allí se hablaban, que se hubieran perdido de no ser por la influencia de los colonizadores españoles, y también los frailes, las órdenes mendicantes que acudieron a América por indicación de la corona, pues en lugar de predicar en español, predicaron en las lenguas amerindias, que las entendían mejor, y de este modo se retrasó mucho el desarrollo, la implantación del castellano en aquellas tierras, hasta el punto de cuando suceden las independencias en los primeros años del siglo XIX, pues de 13 millones de habitantes que había en América, solo 3 hablaba castellano. La generalización de la lengua, la universalización como lengua de comunicación, ocurrió más bien en los tiempos ya de los gobiernos independentistas, y gracias a las políticas de esos gobiernos, que sí los impusieron de un modo que no habían hecho los españoles, o no lo habían hecho los españoles al menos hasta Carlos III. Es decir, ya mediado el siglo XVIII, poco antes de que empezaran las independencias. Y entonces, ¿por qué existe actualmente sobre todo, esa leyenda negra de que el español se impuso en América Latina, que los españoles impusieron? No, bueno, yo creo que la leyenda negra no alcanza tanto a este punto como al hecho de cuál fue el trato que los españoles tuvieron con los pueblos originarios y los indios en particular. Ahí pues hay ha habido por una parte la mala fortuna de que algunos de los que estuvieron en América, especialmente el padre de las Casas, pues hizo una descripción del comportamiento de los conquistadores que los consideraba unos salvajes sin alma, ¿no? También algunos otros de los que estuvieron por allí contribuyeron a dejar esa imagen, que interesó mucho a algunos países europeos, como los que luego serían Países Bajos, Holanda, Inglaterra, Francia, mantener y difundir el origen de la leyenda negra americana, pues es ese, ¿no? Pues la libertad de expresión, libertad de palabra que mantenía España y la monarquía española en términos insólitos para cualquier otra monarquía. Lo que dijo el padre de las Casas, entonces de los conquistadores le hubiera valido que le cortaran la cabeza al gibano en cualquier otro país de Europa. Una libertad de comunicación, de expresión muy amplia, de crítica muy amplia. Y por otro lado, pues la circunstancia de que era una corriente de pensamiento muy conveniente para los competidores en la escala del comercio internacional y de la política internacional. Esa conjunción ha sido la que ha determinado que se escribieran algunas cosas razonables, críticas razonables. Nunca en la historia los colonizadores han sido almas de la caridad. En ningún país la colonización siempre ha supuesto una lesión fundamental para las comunidades establecidas en los países que se conquistan. Toda Europa se ha portado de ese modo, algunos más salvajemente que España, pero la que ha quedado con el santo, ¿no? con el San Benito. El San Benito, sí. El San Benito pues ha sido España. Del libro Hablamos la misma lengua, del que ya he dicho que una de las cosas que más me llamó a mí personalmente la atención fue precisamente eso de el comprender que de 13 millones que había, solamente 3 hablaban español, y que luego son los gobiernos ya independizados de España quienes imponen el español. ¿Cómo se logra la unidad del lenguaje? Es decir, que se crean las distintas academias de la lengua en los distintos países y que haya un criterio común a la Real Academia Española. Bueno, la Academia Española se fundó en 1713. Durante 2 siglos prácticamente gobernó, digamos, entre comillas, reguló la lengua sola. Desde que se produjeron las independencias a principios del siglo XIX,
hubo una cierta reclamación por parte de aquellas naciones de participar en el proceso de la regulación de la lengua, o bien regularla separadamente, o sea, crear instituciones propias que crearan su propia disciplina de la lengua de cada país. O sea, que se fragmentara la española en tantas academias nacionales como países. Eso no ocurrió, afortunadamente, porque la Real Academia Española tuvo mucho prestigio, mucha autoridad, y no permitió que ocurriera una cosa así. No permitió, vamos, no dio lugar. Realmente el respeto que se tenía a la institución para que ocurriera tal cosa. Y luego, a partir de finales del siglo XIX, se empezaron a crear academias nacionales de aquellas repúblicas como correspondientes de la Real Academia Española. Y se crearon a partir de 1871, que es la fundación de la Academia Colombiana. El siguiente que se crea la Academia Mexicana, luego la ecuatoriana, y así, etcétera, etcétera, hasta la creación de la estadounidense, que es de 1953. Se crean academias que colaboran con la española en la formulación de unas reglas comunes. O sea, como he dicho al principio de esta entrevista, se consigue establecer una normativa en la que en cuya formulación participan todas las academias, pero que es común a todos los hablantes. Es casi milagroso, pero se ha conseguido un gobierno unitario, cooperativo, que extiende su autoridad a los dos lados del Atlántico. ¿Cómo se las ve un director de la RAE para manejar la siguiente situación? La RAE lo que hace es normalizar de un hecho lingüístico que ya existe, no es que imponga. Y, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, o por ejemplo, cuando hablas con gente de la calle que a lo mejor no tiene conocimientos ni siquiera estudios que tengan que ver con la lengua, y tienes que los de la Real Academia son viejos que están muy fuera de la realidad. ¿Cómo lidia un director de la RAE con esos temas? Nosotros afortunadamente tenemos fórmulas que nos permiten comprobar cómo habla la gente y cuál es el uso real del lenguaje. Hay mucha gente, como esos que mencionas, que opinan que hay reglas que como se habla en la realidad es lo que según ellos creen, pero no lo han comprobado de ninguna manera, simplemente lo afirman. Pruebas de lo que dicen, ninguna. Sin embargo, la RAE, cuando mantiene una posición, esa posición está basada en una comprobación de cómo habla la gente. Hacemos un chequeo de cómo evolucionan las hablas del personal. Y solo después de eso lo hacemos verificando con montones de controladores que tenemos por todo el mundo que nos envían pues información sobre cómo evoluciona el habla en cada momento, cuál es el sentido y por tanto comprobamos previamente el uso real de la lengua y partiendo de ese uso real nos pronunciamos sobre los problemas o establecemos las normas más adecuadas. Esto es lo que hace la RAE con mucha seriedad, después de, para cada cambio, meses de estudio o semanas de estudio. Los que critican a la institución simplemente se basan en su propia opinión sin ningún fundamento de lo que dice. Habitualmente habrá otros pero lo habitual es esto. ¿Y cómo se lidia el lenguaje o la normalización del lenguaje con la politización del lenguaje? Me estoy refiriendo al lenguaje inclusivo, por ejemplo. Bueno, la politización del lenguaje, si lo que quiere decir es que ahora interviene el poder público en determinar qué es lo correcto y lo incorrecto, pues lo único que podemos decir a ese tipo de cosas es lo mismo que acabo de indicar. No se puede regular la lengua por decreto. La gramática no se establece mediante leyes. Esto, que ha sido cuestión polémica en otros países, lo han resuelto incluso los tribunales. No son las leyes las que hacen la gramática, sino que hay que partir del habla del pueblo, de cómo se habla. Si lo que se pretende es imponer formas de lenguaje por encima de los usos reales de la lengua, pues se está actuando de un modo propio de sistemas totalitarios.
solo en épocas de totalitarismo. El nacionalsocialismo lo hizo muy bien, o el comunismo. Se ha tratado, o los fascismos de todo tipo han pretendido que la gente se hable de una determinada manera, que es la que se considera adecuada y políticamente correcta. En épocas de democracia y de libertad no hay eso. Se habla como la gente le da la gana hablar. Y cuando hay mucha coincidencia en formas de hablar, pues al final de esa repetición surgen reglas, que son las que la academia al final acaba fijando. Este es el sistema general con el que la lengua establece su normativa. Se autorregula, por tanto, y solo hay una institución que toma nota de esas variaciones o de esas maneras de hablar. ¿Y desde las instituciones públicas se le hace caso a la RAE? Sí, se hace caso a la RAE en todas partes, lo cual no quiere decir, tiene la RAE mucha autoridad, que hasta ahora no tenemos constancia de que haya sido abandonada. Incluso en algunas manifestaciones, como hoy mismo, que he visto en la prensa que algunas universidades han aprobado una guía de lenguaje inclusivo que recomiendan el uso de giros y de fórmulas. Bueno, la RAE ha dicho reiteradamente que muchas de esas cosas son correctas desde el punto de vista del sistema de la lengua, no son incorrectas. Lo que no son es habituales. Desde el punto de vista de la formación de esas variaciones, no son incorrectas. Lo que ocurre es que no son habituales. Por ejemplo, un desdoblamiento continuo del lenguaje no forma parte del uso corriente del lenguaje. Hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, sí, etc. Pues eso sirve para introducir un discurso, pero para mantenerlo en una conversación normal no. Y por más que se empeñen quien lo establezca, pues esa no es la manera en que se habla. Y bueno, si algún día varía y se convierte en la forma común, la RAE ya habrá dicho, porque lo ha dicho, que no son incorrectas. Lo que no son es usuales. Uh-huh. ¿Y las decisiones de la RAE son colegiadas? Aquí el órgano máximo de decisión es el Pleno, que lo componen los 46 académicos que somos, pero además, como ahora participan en las decisiones todas las academias de la Asociación de Academias, en total somos 23 academias pronunciándonos. Uh-huh. ¿Y eso ralentiza el proceso de toma de decisión? Sí, pero no corre prisa, ¿eh? Ajá. No, normalmente no corre prisa. Decidir si una palabra nueva tiene que incorporarse al diccionario o no, o quitarla o modificarla, eso son cosas que no tienen la perentoriedad de un... No, podemos esperar. Y una última pregunta antes de terminar, porque todo tiene un principio y un final. ¿Qué tal se maneja el lenguaje en las instituciones? Pues me hacen con frecuencia esta pregunta y siempre contesto que no hay una evaluación suficientemente seria de este asunto. Apreciamos, igual que la gente que me citaba antes de la calle y considera que la RAE es cosa de viejos o que piensan que debe hablarse de otra manera, pues apreciamos con carácter general que da la impresión de que hay ahora algunas formas de legislar y de administrar que emplean el lenguaje malamente. Pero digo que no sé si se puede establecer comparativamente con otras épocas, porque no tenemos estudios, si está mejor o peor, porque no tenemos estudios que lo determinen. Bien, pasamos a la parte final, que consta de 2 preguntas y una petición. Una sola más. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro sería? El Quijote, ¿no? El Quijote. Lo hemos dicho antes. Y lo mismo aplicado a la música, una música que alguien tiene que escuchar antes de morir sí o sí. A mí me resulta más difícil elegir uno porque hay mucho que elegir, de música clásica, de música clásica, digamos, para ser convencionales, la Sinfonía número 40. Uh-huh. De Mozart. Uh-huh. Y ya para terminar, si alguien dentro de 500 años tiene, si todavía siguen los seres humanos pululando por aquí, la ocasión de escuchar tu voz en forma de onda sonora
hablando en febrero de 2025. Si tuvieses que dejar algún mensaje para ese eventual escuchante, ¿qué mensaje te gustaría dejar? No tengo un sentido de mi trascendencia tan importante como para dejar mensajes de futuro. Me conformo con que me escuchen ahora y si acaso se puede utilizar mi voz en el futuro, que se emplee para leer las cosas que he escrito ahora, en este momento, ¿no? Pero pretender también tener influencia en un futuro indeterminado no es cosa que me pase por la cabeza. Antes de que se me olvide, me acabo de acordar que te había traído, hablando esto de los libros, un libro de Ramón García Mateo, que es un poeta, pero que escribió una novela preciosa que habla de Cerralbo, que es un pueblo de la provincia de Salamanca rayando con Portugal. Y te lo había traído porque, como sé que te gusta la lectura, es un libro que cuida muchísimo el lenguaje. Te lo regalo para que lo tengas. Es de agradecer. Así que, Santiago, muchas gracias por haberme recibido aquí en la Real Academia. No, encantado. Y gracias por participar en Sapere Aude. No, encantado. Tengo mucha suerte el programa, ¿no?